Hola, gracias por escucharme, te lo agradezco. Lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Dios te bendiga, yo soy el reverendo Jorge Alberto Ochoa Longi. Te doy la bienvenida a esta serie de estudios basados en los sermones de Juan Wesley. Este es el estudio 18, basado en el sermón 19, el gran privilegio de los que son nacidos de Dios. El título que puse a este estudio 18 es: ¿ya hiciste tuyo el gran privilegio de los que han nacido de nuevo? Comenzamos con nuestra sección de saludos e introducción. Si no deseas escucharla, tan solo adelanta este podcast. Recuerda que puedes utilizar estos estudios para muchos propósitos. Particularmente te invito a escucharlos y realizar los ejercicios junto a otras personas, ya que incluyen también actividades para poner en práctica como grupo. Estos podcasts son útiles para todos, sean creyentes o no, tengan tiempo de congregarse o no, si tienen estudios bíblicos teológicos avanzados o si no los tienen. Y no me dirijo a una sola denominación. Juan Wesley fue un importante reformador inglés del siglo XVIII y es el fundador del movimiento metodista, pero sus contribuciones son universales. Estoy subiendo estos podcasts porque es mi convicción difundir el mensaje de la palabra de Dios, y también creo que es importante que las contribuciones de Juan Wesley sean conocidas, ya que tienen mucho que aportar para nuestros tiempos. Claro que contextualizando sus importantes aportes. Este es un proyecto personal. Yo no recibo ninguna clase de beneficio por hacerlo. Ese trabajo no tiene fines de lucro. Si quieres conocer más de mí, por favor escucha la introducción del estudio 13. Estos podcasts no tienen ningún costo para ti, a pesar de que para hacerlos involucra muchas horas de trabajo, esfuerzo e inversión de recursos. Pero lo que sí te pido a cambio es que los distribuyas, de que ores por este ministerio y de que me escribas. Nos escribe la hermana Nati Mercado Luna de la Iglesia Metodista Libre, Jardines del Norte, en República Dominicana. Ella hace un comentario respecto al estudio 16 y dice que es un excelente estudio y que le agrada la doctrina wesleyana. Gracias, Nati, por escribir. Me da gusto que hermanos de la Iglesia Metodista Libre nos escriban. Doy gracias a Dios por todas las iglesias, pero específicamente por esta Iglesia Metodista Libre que tiene una importante herencia wesleyana. Hay varias cosas de esta iglesia que me gusta mucho, y una de ellas es que son pacifistas, rechazan la guerra y la violencia, son muy claros en ello en sus estatutos. ¡Qué bueno, amados hermanos y hermanas! Te envío un saludo, Nati. También envío un saludo a la Iglesia Jardines del Norte y a todos quienes nos están escuchando desde República Dominicana. He visto que el número de reproducciones desde República Dominicana se han incrementado. ¡Qué bueno! Les envío mi saludo a todos ustedes. Dios quiera que algún día Dios me permita conocer aquella nación que está en el Caribe. También desde la página de la Iglesia Metodista Vida Nueva que está en El Salvador, escriben que a su parecer estos estudios que compartimos están preciosos y además escriben: Reverendo Ochoa, gracias por compartir estos estudios. Muchas gracias, hermanos, por sus palabras. Les envío mis saludos a ustedes y a toda la congregación. Ojalá escuchen todos los podcasts y particularmente este en donde les saludo. El Salvador es un país de América Central muy bello. Ya les he mencionado que durante varios años estuve viajando constantemente a Aguachapán junto con otros maestros a dar clases para formar a pastores y líderes en la región de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. No dejen de visitar El Salvador, un país de gran belleza y de gente trabajadora. Ojalá nos sigan escribiendo. Ojalá nos escriban los nazarenos, gente y hermanos del Ejército de Salvación, los metodistas con sus diferentes ramas, los pentecostales y en general
todos, incluso si no pertenecen a una iglesia o grupo. Siempre serán bienvenidos sus comentarios. Para la preparación de estos estudios hice uso de parte de los sermones de Juan Wesley traducidos al español en la obra auspiciada por la Wesley Heritage Foundation. Hice un resumen y una paráfrasis, hice uso también de otras traducciones y además elaboré algunas a partir de las obras de Wesley en inglés. Hice estos estudios en un estilo que nos recuerde a la obra de Wesley. Hago uso de la Biblia Reina Valera 1960, ya que es la traducción y versión más usada aún en América Latina. Cuando estoy grabando este podcast, acaba México de afrontar el paso del huracán Patricia. Gracias a Dios que a pesar de la magnitud del huracán, no hubo la afectación que se pensaba que tendría la costa occidental u oeste del país. Claro que hubo daños, y daños lamentables. Y desde aquí expresamos nuestra solidaridad con aquellos que sufren los embates de los fenómenos naturales. Cuando grabo este podcast es el mes de octubre de 2015 y muchos se aprestan a conmemorar un aniversario de la Reforma Protestante del siglo XVI. Por cierto, en el 2017, si Dios nos presta vida, estaremos conmemorando los 500 años del inicio de la Reforma Protestante. Naturalmente que el wesleyanismo en alguna medida es deudor a la Reforma Protestante del siglo XVI. Si bien no es descendiente directo de la Reforma Protestante, ya que el wesleyanismo es más bien, digámoslo así, una reforma del anglicanismo, aunque Wesley nunca dejó de considerarse anglicano, por cierto, la obra de Lutero, claro que influyó en Wesley. Sin embargo, debemos saber que no en todo. Es más, el wesleyanismo se alimentó de diferentes fuentes, como alguna vez veremos. Para Wesley, el cristiano tiene una participación en Dios. Esta postura perfectamente ortodoxa, es decir, considerada correcta en su doctrina en la tradición oriental, fue estigmatizada por la teología protestante clásica con el mote, o digámoslo así, el sobrenombre descalificador de sinergista. Aquí utilizamos el término sinergia para referirnos a la doctrina en donde el ser humano participa con Dios por medio de su respuesta a cada momento de la gracia. Entonces sí podemos afirmar que la doctrina wesleyana es una doctrina sinergista en este entendido. Por otro lado, la teología agustina y su heredera, la calvinista clásica y la luterana clásica, tienen una visión más monergista de la salvación. Es decir, ellos piensan que únicamente Dios opera la obra salvífica y en donde el ser humano o de plano no tiene participación o si acaso la tiene es mínima en ella. Wesley pensó, por otro lado, que precisamente porque Dios obra en el cristiano, éste puede trabajar. Siempre es Dios quien toma la iniciativa. Dejemos claro que verdaderamente es imposible para cualquier ser humano colaborar en su propia salvación a menos que Dios obre en él. Entonces, el ser humano peca. No porque esté excluido de la gracia de Dios, sino porque no hace uso de la gracia que Dios le brinda. Por ello, a medida que Dios obra en el creyente a través de su gracia, el justificado, es decir, el que ha sido perdonado por Cristo por medio de la fe, se encuentra en condiciones de responder activamente a la gracia de Dios para su propia salvación, sin que esto signifique que la salvación sea resultado de las obras o por los méritos humanos. Este sermón 18, que trataremos en un momento, es un mensaje de mucha importancia. Nos va a hacer reflexionar que siempre debemos estar en guardia contra el pecado. Yo te invito a meditar en esto con toda franqueza y honestidad, no pensando solo
cómo este se aplica a otras personas, sino pensando en cómo se aplica a nuestra propia vida, a tu propia vida, querido oyente. Tristemente, la realidad es que ese es un tema que cada vez se tiende a dejar de lado. Pero para los wesleyanos, debo decirte que es de suma trascendencia. Este es el estudio 18, basado en el sermón 19, el gran privilegio de los que son nacidos de Dios. El título que puse a este estudio 18 es: ya hiciste tuyo el gran privilegio de los que han nacido de nuevo. Léase la primera carta de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Concepto para aprender y vivir. Debemos estar en guardia permanente contra el pecado. Oremos. Señor nuestro buen Dios, te damos gracias por la salvación en Cristo. Y también te damos gracias porque por medio de tu gracia podemos estar en guardia contra el pecado. Señor Dios, ayúdanos a hacer uso de la gracia que nos has dado ya. Ayúdanos a ser cristianos y cristianas victoriosos en tu nombre. Ayúdanos también a reflexionar en este estudio tan importante. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Palabras clave. Pecado. Pecado de omisión. El maligno. Gracia. Justificación. Santificación. Pecado es lo contrario al amor de Dios. Es equivocar el camino. Su fin es la perdición. El pecado de omisión consiste en saber qué es lo bueno, pero no hacerlo. Santiago 4:17. Por ejemplo, cuando pudiendo ayudar a alguien, no lo hacemos por pereza. Cuando hablamos de el maligno, nos referimos a Satanás, pero particularmente haciendo énfasis en que siempre procura el mal para nosotros. La gracia es el amor de Dios en acción. Es indispensable para crecer en nuestra vida espiritual. Justificación es el perdón de Dios que obtenemos en Jesucristo. Santificación es la continuación del nuevo nacimiento. Implica crecer en la gracia de Dios y que el cristiano o cristiana responda afirmativamente a esa gracia, de tal modo que la imagen de Dios sea restaurada progresivamente. Relectura de la primera carta de Juan 3:9. ¿Qué significa ser nacido de Dios? ¿Qué significa que una persona que ha experimentado el nuevo nacimiento no practica el pecado? Entonces, ¿por qué en ocasiones, aun siendo cristianos, llegamos a pecar? ¿Qué piensa nuestra iglesia? Y esta es la sección en donde principalmente me basé en el sermón de Wesley. Con frecuencia la gente se confunde entre el nuevo nacimiento o regeneración y la justificación. Ambos se relacionan con la salvación, pero no son lo mismo. Ambos suceden en el mismo momento, cuando tenemos una fe viva en Jesucristo. En un mismo momento nuestros pecados son borrados y nacemos de nuevo. Ambos son inseparables, pero no son lo mismo. La justificación es un cambio de relación entre Dios y el ser humano, de manera que de enemigos pasamos a ser hijos e hijas. Mientras que el nuevo nacimiento es un cambio real en nuestras almas. Al justificarnos, Dios hace algo por nosotros, mientras que en el nuevo nacimiento Dios hace algo en nosotros. La justificación quita el pecado y el nuevo nacimiento el poder del pecado. Una vez hecha esta aclaración, veremos cuál es el privilegio que tienen los que han nacido de nuevo. Voy a repetirlo. Ambos suceden en el mismo momento cuando tenemos una fe viva en Jesucristo.
En un mismo momento, nuestros pecados son borrados y nacemos de Dios. Ambos son inseparables, pero no son lo mismo. La justificación es un cambio de relación entre Dios y el ser humano, de tal manera que de enemigos pasamos a ser hijos o hijas. Mientras que el nuevo nacimiento es un cambio real en nuestras almas. Al justificarnos, Dios hace algo por nosotros, mientras que en el nuevo nacimiento Dios hace algo en nosotros. La justificación quita el pecado y el nuevo nacimiento el poder del pecado. Una vez hecha esta aclaración, veremos cuál es el gran privilegio que tienen los que han nacido de nuevo. Si tú, estimado oyente, ya has nacido de nuevo en Cristo, este es tu gran privilegio. Número 1, Romano. ¿Cuál es el significado de nacer de Dios? Para tratar de explicarlo, diremos que hay una semejanza entre el nacimiento de un niño y nacer de nuevo espiritualmente. La criatura que está por nacer subsiste en el vientre de su madre, y aunque ya tiene sentidos, los desarrolla a plenitud a partir de que nace. Así es el que nace de Dios. Antes de experimentar el nuevo nacimiento, no está consciente de Dios y de las cosas que se relacionan con Él. Puede tener unas débiles señales, pero aún sus sentidos son incapaces de discernir las cosas espirituales, por lo que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Primera carta a los Corintios 2:14. No es que Dios esté lejos, pero aún está cubierto, como si fuera por un velo, y no sabe cómo penetrarlo. Pero cuando es nacido de Dios, por la acción del Espíritu Santo, es sensible ahora a las cosas de Dios y distingue entre el bien y el mal espiritual. Los ojos de su entendimiento son abiertos. Hebreos 11:27. Al fin reconoce que Dios tiene misericordia de él y que ha sido reconciliado por medio de Jesucristo. Número 2, Romano. Ahora pasaremos a estudiar un asunto muy importante. ¿Qué significa que una persona que ha nacido de Dios no practica el pecado? Trataremos de ser cuidadosos en explicar esto. Quien ha nacido de Dios continuamente recibe en su alma la benévola influencia de Dios y se mantiene en comunión con Él y actúa en consecuencia. Una persona en esta condición no tiene como práctica el pecar, y la razón de ello es porque la simiente, es decir, la presencia poderosa de Dios, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Primera carta de Juan 3:9b. Es decir, que aquel que ha nacido de nuevo, mientras permanezca en la fe, en el amor, en la oración y la acción de gracias a Dios, no puede violar voluntariamente los mandamientos de Dios. Claro, siempre y cuando la simiente de Dios, su poder, permanezca en él. Pero ¿por qué algunos de los que han nacido de Dios y que han crecido en santidad han pecado? Por ejemplo, tú, estimado oyente, ¿has sabido de estos casos? Repito, ¿por qué algunos de los que han nacido de Dios y que han crecido en santidad han pecado? Quizá sea tu propio caso. Tomemos el caso del rey David. Él había confiado que Dios es su pastor. Salmo 23. Estaba lleno de amor por Dios. Salmo 18, 1 y 2. Y era un hombre de oración. Salmo 118, 28. Y sin embargo, tal hijo de Dios cometió los terribles pecados del adulterio y del homicidio. Les invito a leer el segundo libro de Samuel 11. ¿Cómo podemos entender que esto sucediera? ¿Cómo puede suceder que personas nacidas de nuevo caigan en pecado? Partimos del hecho que quien ha nacido de Dios se guarda a sí mismo con la gracia y por lo tanto el maligno no le toca. Primera carta de Juan 5:18. Pero si el que ha nacido de nuevo no permanece en la fe,
podrá pecar como cualquier otra persona. Por ello es necesario que digamos que cuando los hijos o hijas de Dios han caído en pecado, ha sido porque no hicieron uso apropiado de la gracia de Dios. Segunda carta a los Corintios 12:9. Y no porque la gracia de Dios haya sido insuficiente, o peor aún, que haya sido la voluntad de Dios, como algunos han llegado a afirmar. Tal cosa es una verdadera necedad. ¿Cómo podemos describir comúnmente el descenso de la gracia de un hijo de Dios? 1. El poder de la fe permanece en el hijo o hija de Dios. Dios lo cuida y por la gracia no practica el pecado. 2. Viene la tentación de cualquier parte. 3. El Espíritu Santo le advierte que el pecado está cerca y le invita a estar en guardia y orar. 4. La persona cede en cierto grado a la tentación que le parece agradable. Peca interiormente y también usualmente peca por omisión. 5. Entristece al Espíritu Santo. Su fe se debilita y su amor por Dios se enfría. 6. El Espíritu Santo lo reprende severamente y desea guiarle al buen camino. 7. La persona prefiere no escuchar la voz de Dios, sino la agradable voz del tentador. 8. Los malos deseos empiezan a ganar en su ser hasta que la fe y el amor desaparecen o están muy débiles. 9. La persona es ahora capaz de cometer pecado externo, ya que el poder de Dios lo ha abandonado. Número 3, Romano. Usualmente algunos pecados de omisión, es decir, los que son por no hacer el bien que podríamos hacer, usualmente los cometemos y son anteriores a la pérdida de la fe. Y usualmente esta pérdida de fe es anterior a cometer pecados externamente. Cuando un creyente tiene su mirada constante en el Señor, la tentación es vencida. Pero cuando somos tentados en nuestros propios malos deseos, somos atraídos de tal forma que nos lleva a pecar. Santiago 1:15. La vida de Dios en los cristianos implica una continua inspiración del Espíritu Santo. Pero es absolutamente indispensable que nuestra alma reaccione a esa inspiración y nos lleve a actuar para que continúe en ella la vida divina. Porque es evidente que Dios no actúa en el alma si el alma no persevera en Dios, si no actúa, si no pone de sí. A este crecimiento espiritual le llamamos santificación, que dura toda la vida. El nuevo nacimiento es su inicio. Si dejamos de amar a Dios que nos amó primero, primera carta de Juan 4:19, si nos apartamos de Él, su Espíritu no nos prevendrá más del pecado y seremos abandonados poco a poco a las tinieblas de nuestro propio corazón. Dios no seguirá alentando a nuestra alma a volver a Él. Solamente cuando nuestro amor, oraciones y acciones vuelvan a Él, es decir, cuando respondamos afirmativamente a su gracia. Todos aprendamos de esto. El pecado nos puede llevar a la perdición y por lo tanto es de vital importancia que estemos siempre en guardia contra él. No lo minimicemos, incluso no minimicemos ni a los pecados de omisión. Nos aconseja el apóstol, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Primera carta a los Corintios 10:12. Aún tú, que estás firme en la gracia de Dios, debes estar en guardia contra el pecado. Por esta razón, hermano o hermana que nos está escuchando, tú debes estar siempre en guardia contra el pecado para que puedas oír la voz de Dios. Así podrás creer y amar y nunca cometerás pecado. Este es el gran privilegio de los que han nacido de Dios. El estar firmes en contra del pecado, porque Dios ya nos está proveyendo de su gracia.
Este es el gran privilegio de los que han nacido de nuevo. Si tú has nacido de nuevo, este es tu gran privilegio, que con la ayuda de Dios, con la gracia que Él te ha dado, te da la fortaleza para permanecer en guardia en contra el pecado y vencer. Claro, permaneciendo en Dios. Oremos para que nosotros respondamos afirmativamente a la gracia de Dios y estemos en guardia constante contra el pecado, porque el no pecar es el privilegio de los que han nacido de nuevo. Profundizando, ¿por qué una persona que ha nacido de nuevo no practica el pecado? 2. ¿Por qué personas que han nacido de nuevo, no obstante, pecan? ¿Qué sucede para que esto ocurra si es que es su privilegio el no pecar? 3. ¿Cómo usualmente podemos describir el descenso de la gracia en un hijo de Dios? ¿Recuerda? Ya mencionamos esto en este estudio. Mencionamos al menos 9 pasos que suelen acontecer en el descenso de la gracia en un hijo de Dios. Número 4. Medita en este versículo bíblico. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Primera carta a los Corintios 10:12. Repito, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Primera carta a los Corintios 10:12. A ti, ¿qué te dice este versículo para tu propia vida? Y recuerda, cuando pecamos, no lo hacemos porque Dios no nos haya dado de su gracia, sino porque no hemos hecho uso de la que ya nos ha dado. Repito, cuando pecamos no lo hacemos porque Dios no nos haya dado de su gracia, sino porque no hemos hecho uso de la que ya nos ha dado. Y ahora comparte las respuestas con tus compañeros de clase. Para crecer en nuestra vida cristiana, después de un momento de oración y meditación, ver qué actitud tienes respecto a tus propios pecados. ¿Te duele cometer pecado? ¿Te es indiferente? Tal vez piensas, errar es de humanos y es normal que yo peque. Juzgar a la luz de las Sagradas Escrituras de este estudio de tu conciencia y sobre todo con la ayuda de Dios, ¿estás en guardia permanente contra el pecado? Actuar. ¿Qué harás para estar en guardia permanente contra el pecado? ¿Para no verlo como algo normal en tu vida? Vida en comunidad. En esta semana, ¿qué acciones como grupo implementarán para no ver al pecado como algo normal y ayudarse a estar en lucha permanente contra el pecado? Tomen acuerdos de forma conjunta. Finalicen con una oración como grupo. Te invitamos en media semana a volver a escuchar este podcast de forma personal para reforzar el aprendizaje. Pensamiento para la semana. Debemos estar en guardia permanente contra el pecado y no verlo como algo normal en nuestras vidas. Este ha sido el estudio 18 basado en el sermón 19, el gran privilegio de los que son nacidos de Dios. El título que puse a este estudio 18 es: ¿ya hiciste tuyo el gran privilegio de los que han nacido de nuevo? Estas son las formas de asegurar que escuches los pasados podcasts y los próximos. Primero, estos podcasts están siendo publicados en SoundCloud, en la cuenta Reverendo Jorge Ochoa Metodista. Por favor, suscríbete a mi cuenta, dale follow. Tengo mucha gente que escucha, pero poco followers aún. Anímate. 2. También en YouTube, en la cuenta Jorge Ochoa Metodista. Suscríbete a mi cuenta. 3. Los links para estas dos plataformas los publico constantemente en mi blog que se llama Blog Oficial Jorge Ochoa.
4. Sígueme en mi página de Facebook, Ministerio Reverendo Jorge Ochoa Metodista, y dale me gusta para que siempre estés actualizado. 5. Sígueme por Twitter, que es @Jorge número 8 letra A Methodist, así junto y sin la A. Tanto en Facebook como por Twitter coloco los links y algunas otras cosas. Tienes 5 formas en que puedes asegurar el escuchar estos podcasts. Y también, por favor, escríbeme. Quiero leerte. Para lo cual, además del Facebook y Twitter, también me puedes escribir a mi correo electrónico, que es Jorge número 8 letra A XX y latina @gmail.com. Estos podcasts son de mi autoría. Tiene derechos reservados, pero puedes usarlos gratuitamente. Puedes bajarlos, pero por favor, siempre cita la fuente. Y especialmente para aquellos que los están bajando, por favor escríbanme. Me interesaría saber cómo están utilizando estos audios que están bajando. No autorizo a que se comercialicen, tampoco autorizo a que se usen en plataformas con fines engañosos y que pueden contener malware. Me he dado cuenta que existen otras plataformas que están subiendo mis podcasts, pero si los abres allí, tristemente varios de estos sitios son maliciosos. Por favor, procura escucharlos en las 2 plataformas que te he dicho, SoundCloud o YouTube. No tengo ayudantes para este proyecto. Por ello, con mayor razón, por favor, ayúdame tú. Sí, tú, quien me está escuchando en este momento, a difundir, a pasar la voz. Si te llegó este estudio por Facebook, compártelo. Si te llegó por Twitter, retuitealo. También, si te es posible, tú puedes hacer un donativo para que sea posible continuar grabando y subiendo a la plataforma estos audios. Esto sí genera una cuenta que me es necesario cubrir. Tu aportación solidaria, sea pequeña o de cualquier monto, será bienvenida y te aseguro que se usará únicamente para estos fines. Si deseas comentar algo o hacer un donativo, por favor, ponte en contacto conmigo. Que tengas un día lleno de bendiciones. Y recuerda que hemos visto en este estudio que cuando pecamos, pecamos no porque Dios no nos dé su gracia, sino porque no estamos haciendo uso de la gracia que ya nos ha dado. Así que yo te invito a que nos sigas escuchando, compartiendo y escribiendo, por favor. Nos escuchamos en el próximo estudio, si Dios lo permite, y espero leerte. Y ya sabes, cuando acabes de escuchar este podcast, difúndelo, por favor. Yo soy el reverendo, el pastor Jorge Alberto Ochoa Longi, tu compañero de camino. A Dios sea la honra y la gloria. Gloria cantemos al Redentor.